Es como una fatalidad. Se proteste lo que se proteste o se celebre lo que se celebre, termina imponiéndose un destino maldito. Todo tiene que terminar en choques, en violencia, en heridos, en dolor. Policías contra ciudadanos enfurecidos. Hoy le tocó a Buenos Aires, a la Argentina en los tiempos del COVID. La policía va y viene, fíjense ahora están volviendo hacia donde estamos nosotros. Ahí. Es impresionante lo que está pasando. La gente que está tirando hacia donde estamos nosotros, una locura total. Y hay gente también que está tirando piedras, ¿verdad, Darío? Está reclamando que uno de sus amigos, uno de sus compañeros, está tirado en el piso. Usted. Acá, primero, detención. Hay una detención acá, mientras que avanza el cordón de la policía de la ciudad que estaba sobre Avenida de Mayo, y también avanza el camión hidrante de la policía de la ciudad. Esto sucedió. Ahí vamos. Mirá. Ahí vemos, mientras que nos movemos. Ven muy bien la imagen del hombre tirado en el piso en medio del cordón policial que se armó aquí. Vamos a ir a un punto. Con vos. Buenas noches. ¿Por qué todo desde hace años tiene que terminar así en Corea, en Francia, en España, en Italia, en Estados Unidos, en México, hoy en Argentina, en Buenos Aires, en el homenaje popular a Diego Armando Maradona? La policía de Buenos Aires informó que 13 personas fueron detenidas y que hubo 11 policías heridos. Maradona fue sepultado más tarde en un cementerio, el Jardín de Bellavista, en una ceremonia privada, ya con muy pocas personas. Pero queda este registro. Sí, nos dicen que esto se dio en Portland, en Estados Unidos, sucedió en Seúl, Corea. Son más o menos las mismas imágenes. Temprano se difundieron fotografías que se tomaron 3 personas con el cadáver de Maradona. Son 3 hombres que trabajaron en la funeraria a donde ayer fue llevado el cuerpo de Maradona. Según el dueño de la funeraria, son trabajadores externos y bueno, pues no tuvo más que lamentar estas fotografías. El abogado de Maradona pidió una investigación y pidió castigo, mientras que uno de estos 3 hombres habló en un programa de radio en Argentina, se disculpó y dijo que recibió amenazas de muerte por él y su familia por haberse tomado fotos con el cadáver de Maradona. Porque hoy, durante la sesión del Instituto Nacional Electoral, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, se negó a usar cubrebocas mientras hablaba sobre la acusación de violencia de género que realizó en su contra la diputada del PAN, Adriana Dávila. Aunque el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, le pidió en repetidas ocasiones que se pusiera el cubrebocas, se impuso la altanería, se impuso la grosería, se impuso la soberbia, se impuso el dogma, se impuso Fernández Noroña.
Le agradezco mucho, consejero presidente. Diputado, perdóneme, antes de darle la palabra, le recuerdo que los protocolos del instituto establecen el uso del cubrebocas obligatorio mientras estemos en las instalaciones. Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza, porque además tomo mucha agua, yo consumo mucha energía al momento de intervenir. No puedo tomar agua con el cubrebocas puesto. Primero, cuando se habla de violencia de género... Perdón, no está tomando agua, está hablando, sí. Le ruego, por favor. Sí, y yo le vuelvo a insistir, tenemos una distancia más que suficiente, un área ventilada. Si usted me quiere censurar en mi intervención, lo entiendo perfectamente, pero le pido que respete que no hable amordazado. Yo no puedo ni hablar amordazado, no lo hago en la tribuna de la Cámara, ni se le exige a ningún legislador en la tribuna de la Cámara, y no puedo tomar agua y tener el cubrebocas. Discúlpeme, diputado, obviamente nadie puede tomar agua con el cubrebocas puesto, puede quitarse el cubrebocas, nadie lo amordaza, lo único es, le comento y le pido que nos ciñamos a las normas que rigen a este instituto en el instituto. Me parece muy bien, consejero presidente, el responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, Hugo López-Gatell, insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio, y tenemos la sana distancia y el espacio está ventilado. Además, hoy por la mañana murió mi hermanito Valfre Vargas de COVID. No soy ningún irresponsable ni ligero con el tema. Le pido respete mi intervención porque quiero hacerla. Si usted me quiere censurar, ¿quién lo estaba censurando? Le estaban pidiendo que cumpliera con una norma de ese espacio, que son las instalaciones del INE, que se pusiera el cubrebocas. ¿Pero por qué se va a poner el cubrebocas? ¿Por qué? Esa cultura de machista, de por qué a mí nadie me va a imponer. Y además el cubrebocas no sirve de gran cosa. Y para eso cita su clásico, cita al doctor López-Gatell. Debido a la negativa de Fernández Noroña, se tuvo que pedir un receso para que quienes lo quisieran, los consejeros que estaban ahí, se conectaran desde sus oficinas para sesionar de manera remota. Los únicos que se quedaron en el salón del INE fueron Noroña y los representantes de Morena y el PT. Los únicos que se quedaron en el salón son quienes desprecian el uso del cubrebocas. Me permito decretar un receso de 5 minutos para poder conectar, en mi caso particular, conectarme para conducir esta sesión desde mi oficina. Reiniciamos, por supuesto, en el orden de oradores tal como lo tengo anotado. Gracias. 5 minutos de receso. Gracias, reiniciamos la sesión del Consejo General. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, consejero del Poder Legislativo del Partido del Trabajo. Adelante, diputado. Agradezco mucho el uso de la palabra y agradezco que me huyan como si fuera la peste, porque tengo el germen de la libertad y es terriblemente contagioso. El germen de la libertad. Vamos a regresar a este tema al final del programa y vamos a regresar al final con la pregunta: si una de las vidas o si uno de los mexicanos que murieron por coronavirus, una de esas muertes se hubiera evitado por el uso del cubrebocas, habría valido la pena. Pero mejor estampa que esta que acabamos de ver. El dogma por encima de todo. Bueno, muertos por coronavirus, no tantos como en los 2 últimos días, pero de todas formas una cifra terrible. 645 personas murieron en la cifra reconocida por el gobierno federal. El total de mexicanos reconocidos como muertos por coronavirus llegó esta noche a 104,242. En los últimos 7 días se han registrado, tomamos los últimos 7 días porque son los días desde que se rebasó oficialmente la cifra de los 100,000 muertos, se han registrado 591 muertes, 591 diarias. Y hay personas que siguen regateando el uso del cubrebocas, no personas, funcionarios públicos. Además, en esos últimos 7 días, el promedio diario de contagios fue de, reconocido, 8,436.
Uno de esos contagios, 8.433 todos los días, uno de 8.436 se pudo haber evitado con cubrebocas. Hoy el doctor José Luis Salomía, el director general de epidemiología, nos reclamó esto a los medios. Lo que no es correcto es lo que en algunos medios de comunicación continúan diciendo en relación a estos 10.335 casos nuevos, ya que se refieren a ellos como casos nuevos en las últimas 24 horas y que por lo tanto esta cantidad de 10.335 pues bueno, representa un incremento importante, ¿no? O sacan fuera de contexto la información diciendo que representan un incremento nunca antes visto en días o en meses previos. Bueno, nos siguen enmendando la plana, nos siguen llamando la atención. ¿Cómo contamos? ¿A qué día agregamos esos contagios, doctor? ¿A qué día? ¿Y cuál es la importancia? ¿Cuál es la relevancia de si fueron hace 2, 3, 4 días? ¿A cuál? Lo que sí podemos decir, ya para evitar esto de que cargaron contagios o personas muertas que no eran del día anterior, los medios de comunicación, vámonos con este dato. Desde el 18 de marzo, cuando se confirmó la primera defunción por coronavirus, hasta el día de hoy, han muerto en promedio 410 mexicanos al día. Doctor, colóquelos, distribúyalos en los días que usted quiera, pero en las cifras que reconoce el gobierno del presidente López Obrador y del doctor López-Gatell, en esas cifras hay un promedio de 410 mexicanos muertos todos los días. ¿Qué importancia tiene si los pusimos el martes, el jueves o el sábado? El Banco de México advirtió sobre los riesgos que representa el COVID-19 para la recuperación económica. Durante su reunión de política monetaria, aseguraron que un repunte en los casos retrasaría la recuperación económica. Además, pondría en riesgo el panorama productivo y tendría daños colaterales en el empleo. Según la minuta de la reunión, aunque hay buenas noticias en el tema de las vacunas, es incierta la fecha en que estarán disponibles. En la mañana le preguntaron al presidente López Obrador sobre el ranking que elaboró la agencia estadounidense Bloomberg, en donde se ubica México como el peor país de peor desempeño durante la pandemia. Esto dijo el presidente. La mayoría de la gente ni siquiera se entera, con todo respeto, ¿no?, a estas publicaciones. ¿Cuántos se enteran de lo que dice Bloomberg en México? Es una minoría. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, por desinformación, por falta de profesionalismo. Pues lo que hizo Bloomberg tomó los indicadores, las cifras y más bien las cifras oficiales y elaboraron este ranking. El presidente López Obrador dice que fue por desinformación. Bueno, los dos últimos lugares, México en último y Argentina en penúltimo. Y a pesar de ello, los argentinos hoy, desde muy temprano, como veíamos, miles de personas se reunieron en la plaza central y afuera de la Casa de Gobierno, que ya llaman la Casa Rosada, para despedir a Diego Armando Maradona. Como vimos al inicio del programa, hubo caos, hubo enfrentamientos. Esto es en Buenos Aires, la ciudad capital de Argentina. Miles de personas se amontonaron para ver el ataúd de Maradona y la pandemia les importó muy poco. Eso en Argentina. En México, ya que estamos en fútbol y pandemia, hoy se dio a conocer el reporte de lo que ocurrió anoche en el estadio de las Chivas, en Zapopan, en Jalisco, en el juego América-Chivas. En total asistieron 3.700 personas. En el lugar se hicieron pruebas de anticuerpos a 408 aficionados, 2 dieron positivo, y aunque hay que aclarar que estas pruebas no muestran la enfermedad activa, sino quienes generaron los anticuerpos, pues bueno, dice la gente de Chivas que sirvieron. De acuerdo con las autoridades, solo en pocas ocasiones el personal del estadio tuvo que pedir a los asistentes que respetaran la sana distancia. Por cierto, en la Ciudad de México sigue la alerta por el aumento de casos y de hospitalizaciones. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió de nuevo a los ciudadanos que no vayan a fiestas, a reuniones, porque la situación del coronavirus no está bajo control. Es importante, repito, que la ciudadanía sepa
que está creciendo el número de hospitalizaciones. También, lamentablemente, ha habido un incremento en las defunciones en la ciudad, y lo que queremos es que todos cooperemos para poder disminuir el número de contagios. Lo ha repetido la jefa de gobierno, pero las cifras no parecen darle exactamente la razón. Podemos ver, a ver si podemos ver el gráfico de defunciones, cuántas defunciones se han dado en la Ciudad de México. Si vemos las de los últimos días, sí ha habido un aumento, pero no es un aumento exponencial. Incluso sábado, domingo y lunes bajó considerablemente el número. Si comparamos las que había el viernes, 93 contra el punto más alto, el martes 122, pues no parece una señal de alarma. Vamos a ver ahora el gráfico de disponibilidad de los hospitales. Esto no solo es la Ciudad de México, es el Valle de México. Hasta las 9:30 de la noche, 46 de los 70 hospitales públicos que atienden a pacientes graves con COVID están en rojo. Esto es poco más de la mitad, nada más. No tienen camas disponibles. Esos son los hospitales que cuentan con camas con respiradores. La mayoría de los hospitales son de la Sedena, así como hospitales e institutos federales, como el de nutrición o el de enfermedades respiratorias. Las cifras no parecieran ser tan graves. Y bueno, sobre el otro tema candente, por la mañana le preguntaron al presidente López Obrador si la Unidad de Inteligencia Financiera estaba investigando al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y a todas las personas referidas por Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, sobre casos de corrupción. Esto respondió. Solo que la Fiscalía solicite a la Oficina de Inteligencia Financiera información, se puede hacer la investigación y proporcionar esa información a la Fiscalía. Yo no le doy instrucciones al licenciado Alejandro Gertz Manero. Lo único que yo quisiera, como cualquier otro ciudadano, es que se aplicara el principio de justicia rápida, expedita. Y sobre el tema de Rosario Robles, ya se hizo la solicitud para pedir el criterio de oportunidad, ya lo hizo ella para pedir el criterio de oportunidad a la Fiscalía General de la República. Pero ¿qué pasa una vez que Rosario ella ya lo pidió ser testigo colaborador? ¿Lo va a lograr fácilmente? Este es el proceso, por esto tiene todavía que pasar Rosario Robles. 1. La solicitud. Desde ayer los abogados de Rosario Robles hicieron a la Fiscalía General de la República la solicitud formal para lograr un criterio de oportunidad. Esto será a través del testimonio que Rosario Robles dé sobre el esquema delictivo conocido como la estafa maestra, en la que se habrían desviado 5.073 millones de pesos del erario a universidades públicas cuando ella fue secretaria de Sedesol y de la Reforma Agraria. 2. La petición debe ser valorada por el Ministerio Público, quien citará a Rosario Robles para testificar. Y después determinará si sus dichos y las pruebas documentales que ofrece son útiles, si no estaban ya integradas al expediente y si son suficientes para imputar una conducta criminal a un mayor jerárquico o a otros, y esclarecer cuál fue el destino final del dinero sustraído. 3. Si el Ministerio Público considera que el testimonio y pruebas que ella presentó son suficientes y están debidamente justificadas, informará al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien deberá autorizar el criterio de oportunidad. 4. Una vez que la Fiscalía General de la República apruebe el criterio de oportunidad, se deberá informar al juez en audiencia judicial que Robles Berlanga busca ser testigo colaborador a través del criterio de oportunidad. Por lo tanto, el Ministerio Público no ejercerá acción penal contra la acusada. 5. Pero si el Ministerio Público considera que el testimonio y pruebas presentadas por Rosario Robles son insuficientes o ya están dentro del expediente, podrá solicitarle más evidencias. Si no le satisfacen, podrá negarle definitivamente el criterio de oportunidad. No es tan sencillo el camino que debe recorrer todavía Rosario Robles, debe aportar información, documentación,
pues prácticamente inédita, porque 4 de sus ex colaboradores en las secretarías de Estado, señalados como sus cómplices en la estafa maestra, ya se adelantaron y ya tienen un criterio de oportunidad en curso y forman parte de los testigos que podría usar el Ministerio Público durante el juicio en contra de ella. El más reciente es Emilio Cebadúa, quien fue oficial mayor, el que manejaba el dinero en las secretarías bajo el mando de Rosario Robles, la Sedesol y la Sedato. En otras cosas, esta mañana se presentó en Palacio Nacional la guía ética para la transformación de México, con la que se busca fortalecer los valores de los ciudadanos. Es un documento con 20 principios y valores. Se informó que se van a imprimir 10 millones de ejemplares que estarán distribuidos entre los adultos mayores. Y con 89 votos a favor y 23 en contra, el Senado aprobó una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, que es eliminar el fuero presidencial. Con esta reforma, el presidente podrá ser juzgado por delitos electorales, por corrupción y por traición a la patria. La reforma ya fue enviada a los 32 congresos locales para su ratificación. Se necesita que 17 de ellos lo aprueben para que sea declarada constitucional. Eso es lo fregón de esta reforma, que el presidente de la República pueda ser juzgado por cualquier delito. ¿Cómo no va a ser un avance? Ahí está la modificación profunda. Porque esa inmunidad de que el presidente de un país solo pueda ser juzgado por algunos delitos está en casi todas las constituciones de América y del mundo. Y con esta reforma que aprobemos hoy, haríamos una transformación vanguardista. Muy emocionado el senador Batres. Sin embargo, los panistas que votaron en contra acusaron que esta reforma es una simulación. Pues en el supuesto caso de que se acuse al presidente de algún delito, solo se podrá hacer la acusación ante el Senado y no ante un ministerio público. Dice el presidente que se va a quitar el fuero. Eso es completamente falso y no se vale que engañemos así a la gente. Lo que podemos entender es de que el presidente de la República no va a ser procesado como un ciudadano normal. Va a seguir teniendo un marco elite, un proceso fifí, un delincuente fifí, un delincuente de lujo. Eso es lo que podemos entender. Y hoy también, con 454 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para que los actuales diputados y senadores, bueno, los diputados, no los senadores, será hasta dentro de 3 años, los diputados puedan buscar la reelección. Esto además sin solicitar licencia al cargo. Tampoco tendrán que renunciar a sus apoyos económicos como diputados. Los legisladores pueden ser postulados por un partido político distinto o buscar una candidatura independiente. Eso sí, los diputados que no pidan licencia deberán seguir cumpliendo con sus obligaciones legislativas. Y se sigue hablando de las vacunas contra el COVID. Regresando al tema, hoy la farmacéutica AstraZeneca informó que podrían realizar un nuevo estudio para verificar el nivel de la eficacia de su vacuna contra el COVID. El presidente ejecutivo de AstraZeneca explicó que el objetivo de este estudio es confirmar que al aplicar media dosis en la primera aplicación, en lugar de la dosis completa, se obtiene 90% de efectividad, tal como sucedió en un grupo de voluntarios. La farmacéutica aseguró que este nuevo estudio podría tardar menos que los anteriores. Eso dice. Pero bueno, por cierto, hablando de este tema, la empresa estadounidense Pfizer entregó el expediente técnico de su vacuna, la COFEPRIS, para que la autorice. Esto lo confirmó el canciller Marcelo Ebrard en un tuit. Dijo, ya se recibió solicitud de autorización de la vacuna desarrollada por Pfizer, tal cual lo había comprometido esa empresa. Buena noticia para todos, lo veremos. Las cifras del mundo, hoy fue un día, una fiesta muy importante en Estados Unidos. No actualizaron sus cifras, o sea que lo veremos mañana. Y bueno, y ahí están las de el resto del mundo en cuanto a, pues en fin, las cifras de personas muertas en los países. Y en las últimas 24 horas dejamos Estados Unidos hoy y México arriba con más personas muertas que la India y casi con las mismas que Brasil. Brasil prácticamente duplica la población de México. Por cierto, hoy, hablando de Estados Unidos, Donald Trump dio una breve conferencia de prensa, sigue sin reconocer su derrota, aunque al parecer y empieza a ceder,
y no se va a oponer con lo que es evidente. Él perdió la elección. Facts are on our side. This was a massive fraud. This should never take place in this country. We're like a third world country. Between you people, don't talk to me that way. You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way. If the Electoral College does elect President-elect Joe Biden, are you not going to leave this building? Just so you, certainly I will. Certainly I will. And you know that. But I think that there will be a lot of things happening between now and the 20th of January. Ciertamente lo haré, dice el presidente Trump. Si la autoridad electoral dice que ganó Biden, ciertamente lo reconoceré. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con David, regresamos con Javier, con el Cruz Azul. Ya puso a soñar a sus aficionados y regresamos con la pregunta a propósito de las imágenes que veíamos. ¿Por qué tanta grosería? ¿Por qué tanta irresponsabilidad? Volvemos con eso. Sí, porque es muy optimista o porque le conviene políticamente decir que ya se dio la recuperación en B, que ya vamos de salida de la crisis. Use la cifra del tercer trimestre de este año. Los números dan para todo. Alcanzan para lo que tú quieras. El PIB creció 12% en el tercer trimestre. Pues uno dirá, bueno, ya 12%, ya venimos de salida. Nada más que el trimestre anterior caímos 17%. Que en el año llevamos una caída del 8.7%, que va a ser, como dice Banco de México, la peor caída de la economía. Dejémoslo desde que se tiene registro, 1932. A ver, pero para eso te tenemos a ti. El número es, sí. La economía sigue en el piso. Era lógico que en el tercer trimestre, de venir de estar totalmente cerrados a el segundo trimestre al tercero, que se viera mejoría. Si es una buena mejoría en manufacturas, en el sector externo de los Estados Unidos y mejoría en el sector agrícola. Debe preocuparnos que los datos que se empiezan a conocer de octubre ya no son tan buenos. El propio Banco de México y los analistas dicen, oigan, no estamos recuperándonos tan bien y tan fuerte, porque no está recuperando el consumo. En B, como decía. No, hombre, va a ser como en W parece. No. Y peor si la economía tiene que cerrar. Lo que está pasando con el COVID. La economía no va a cerrar, David. Pero van a restringir actividades. Si se requiere. El tema fundamental hoy es: el sector manufacturero está jalando, sí. El sector agrícola también. Y el de consumo interno no está jalando. Si se mantiene. ¿Por qué no te hacen caso? Porque si regresamos a un semáforo rojo, se van a restringir los horarios de actividades en restaurantes, en gimnasios. La gente no está consumiendo. Entonces, no te hacen caso. No, y además mucha gente está decidiendo no consumir porque no vaya a ser que tengan éxitos icónicos, maravillosos y quiebren, como Best Buy. Es que ese comunicado muestra eso. Ya, pero eso fue Entonces, gente está reteniendo el consumo y la verdad, Ciro, creo que tenemos que estar muy pendientes de que la economía está perdiendo velocidad, que se está recuperando, pero no tan bien y no tan rápido como seguramente van a decir algunos. Bueno, remátala, David. Es tan importante el tema del COVID que hoy el secretario de Hacienda mandó una señal positiva al mercado. Arturo Herrera dijo, ya casi estamos para empezar a tener vacunas en contra del COVID. Y mientras eso no pase, la B, la W, no las vamos a ver. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con Javier, con el Cruz Azul y con la pregunta de ¿por qué tanta grosería? ¿Por qué tanta irresponsabilidad? ¿Por qué? Volvemos. Llegamos al noveno mes de pandemia y tal parece que no se aprende nada. La estampa de grosería y de irresponsabilidad del diputado Gerardo Fernández Noroña. El responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, Hugo López-Gatell, insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad. La estampa de grosería e irresponsabilidad del diputado Fernández Noroña, amparándose además en la palabrería del doctor López-Gatell contra el cubrebocas, ilustra con nitidez la profundidad de nuestro desastre.
Antes que salvar vidas, importa ganar las discusiones. Antes que seguir el común denominador de los científicos en el mundo, importa imponer los dogmas. El gobierno mexicano, lo vimos también hoy, acepta que en cada uno de los días de la pandemia han muerto 410 mexicanos. 410 mexicanos reconocidos que mueren todos los días de una pandemia, 9 meses. Si una sola de esas muertes se hubiera evitado con un cubrebocas, una sola, habría valido la pena recomendar el uso. Pero que quede claro, ante salvar una vida o imponer un dogma, se ha optado por el dogma. ¿Por qué tanta grosería? ¿Por qué tanta irresponsabilidad? Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches y a pesar de todo, ánimo.